Entrémosle con las noticias. Miren, hay un proyecto que ha hecho enojar y rabiar a muchos opositores de varias maneras. Entre ellos se encuentra, por supuesto, el proyecto de la AIFA. Ustedes dirán, ¿qué es el AIFA? Pues el AIFA es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, quien es la alternativa y el proyecto que surgió después de la cancelación del aeropuerto de Texcoco para que se pasara a Santa Lucía. Hay que recordar, queridos amigos, que ¿cómo decirlo? Este nuevo aeropuerto nace justamente como la alternativa de nada más y nada menos que el aeropuerto que estaba construyendo Enrique Peña Nieto, quien prometía ser uno de los aeropuertos más modernos del mundo. Y ustedes ya se saben la historia, cómo han empezado a llorar por renders, porque ni siquiera terminó siendo un aeropuerto fiable. Al final eran nada más una maqueta que no servía para nada. Y bueno, construyéndose sobre el lago de Texcoco y bastantes pues dijeron, no, es que hay muchas inversiones ahí, y cuando nos damos cuenta de que Claudio X González, sí, el dueño del PRIANato, el líder nato del PRIAN, toma, toma justamente este aeropuerto, el ex aeropuerto de Texcoco, que por cierto se estaba construyendo en un lago, y dijeron, ¿sabes qué? Mejor de esta forma. Sí, Claudio X González, quien ha metido amparo tras amparo, tras amparo, tras amparo. Pero ustedes se preguntarán, ¿de qué manera entonces llegamos al punto del aeropuerto de Santa Lucía o el aeropuerto Felipe Ángeles? Hay que recordar que la primera consulta popular no constitucional que se hizo, tampoco en este sexenio, pero sí a términos del sexenio de Peña Nieto, cuando el presidente López Obrador era el presidente electo en transición a la toma de protesta, se realizó una consulta para que las y los ciudadanos decidieran si el aeropuerto continuaba o no. Y desde luego que ganó ampliamente la mayoría de que se cancelara el aeropuerto de Texcoco. Entonces, Claudio X González, que no es muy fan de la democracia, empezó con este tema de los mexicanos dijeron que no, entonces le quitaron el aeropuerto y se canceló. Actualmente es obra negra y está inundado como muchos ambientalistas lo pronosticaron eventualmente. Ahora la realidad es que tenemos un aeropuerto, el aeropuerto Felipe Ángeles, que tenía dos constantes. La primera, si van a ser como una alternativa, porque ciertamente se necesita otro aeropuerto para terminar con el tráfico aéreo, si se necesitaba solventar y tener un poco más de espacio aéreo para la distribución de aviones y viajes, para aligerar la carga en el tráfico aéreo, pues la opción era o agrandar o darle mayor mantenimiento al aeropuerto Benito Juárez, que es el aeropuerto predilecto de la Ciudad de México, o la creación de este aeropuerto de Texcoco. Por supuesto, se desechó Texcoco, pero se necesitaba otro aeropuerto. Y así es como llegamos al aeropuerto de Santa Lucía, o mejor, ya conocido como el aeropuerto Felipe Ángeles. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué hablamos de este día hoy en este noticiero del aeropuerto Felipe Ángeles? Por una razón muy sencilla. Fíjense que el día miércoles, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, ocurrió un evento de esos que, caray, uno ya no sabe hasta dónde reírse y hasta dónde parar. Un reportero de cierto periódico que ustedes deben de conocer como El Universal preguntó al presidente López Obrador, señor presidente, ¿sabía usted, sabía usted que El Universal sacó una nota donde hay trabajadores que denuncian que el 30% de su salario se lo quitan en moches? Y el presidente, sin conocer incluso del caso, hace una respuesta que eventualmente el día de ayer le da la razón y le dice, le tengo mucha desconfianza al Universal. Eso pasó el miércoles y el reportero no le quedó más que decir, órale, ¿cómo que le tiene desconfianza al Universal? El presidente dice, le tengo mucha desconfianza al Universal. De hecho, recuerden que el Universal tiene un pago, y es un préstamo al gobierno de Enrique Peña Nieto. Sí, el mismo Universal. Y el Universal, que es, pues, que no conoce mucho de pagar impuestos y sobre todo tampoco tiene esta noción de lo que es un moche, le dice el presidente, hey, el ejército, los trabajadores tienen que quitarles el 30% porque se los dan en moches. Y bueno, hasta ahí quedó en el miércoles. Pasó el jueves, conferencia mañanera, y el día de ayer, viernes, en la conferencia matutina del presidente López Obrador, pasó un evento muy gracioso. Inicia la conferencia mañanera y inicia con un reporte a profundidad de todo,
de todo lo que se está haciendo con el aeropuerto Felipe Ángeles, así tal cual. Hubieron datos que compartió el presidente López Obrador de cómo ha estado funcionando el aeropuerto, cómo es que ha estado continuamente funcionando, y entre esos datos está, por ejemplo, que cuando termine la construcción de este aeropuerto, se espera que 85 millones de pasajeros utilicen el aeropuerto Felipe Ángeles anualmente. Y la construcción del mismo, es decir, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, ha generado 116,015 empleos. Entonces, todo esto surge por una pregunta que hace el diario El Universal, que es más que nada, más que pregunta, yo diría que es provocación. La provocación radica en el 30% es moches y el presidente les ordena pues a las Fuerzas Armadas, al ejército y a los generales a que se haga un reporte detallado de qué es lo que se está haciendo con el aeropuerto Felipe Ángeles, y nos damos cuenta que ese 30% que dice el Universal que son moches, no son moches, son los impuestos del seguro social, del IVA, de la retención de impuestos que tienen todos los trabajadores. Es decir, si eres asalariado, naturalmente tú no haces tu declaración de impuestos. Ya en el salario se encargan de hacer tu sustracción de tu remuneración para los impuestos. Y el Universal lo puso en primera nota diciendo, no, 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 no. Aquí se están mochando el 30% de los salarios de los trabajadores del aeropuerto Felipe Ángeles. Eso no se hace. Entonces, que nos quedamos así. Viene el reporte del presidente y ese 30% no eran moches, era el pago de impuestos, lo que significa que el Universal no solamente desconoce cómo funciona el sistema tributario en México, sino que también eso significa que al no conocer lo que es un impuesto, significa que tampoco los pagaba. ¿Saben cuánto dinero recibió el Universal en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Millones y millones de pesos en publicidad oficial. Y como dice el presidente, que es una muy buena, ni siquiera es teoría, ni siquiera es hipótesis, es una realidad. Cuando le quitas el medio de subsistencia a un medio de comunicación, cuando le quitas el financiamiento, cuando le quitas algo a lo que está acostumbrado a vivir, que en este caso era la publicidad oficial, naturalmente viene una reacción. Toda acción lleva una reacción. Y la reacción del Universal es, me quitaste mi fuente primordial de ingresos, que el negocio del Universal no está en la venta de sus periódicos, no está en la venta de publicidad, sino en lo que se dedicaba de mamar del erario público para subsistir. Ahora que la publicidad oficial básicamente ha sido masacrada, no eliminada, porque hay que recordar, nada más les vamos a decir los tres medios de comunicación que acaparan los tres primeros puestos en temas de publicidad oficial. El primero, Televisa. El segundo, no es Azteca. ¿O sí? No, sí, es Azteca. Y el tercero es La Jornada. Esos son los tres medios de comunicación que más publicidad oficial reciben en el gobierno de la 4T. Y habría que preguntarse, ¿por qué se le sigue pagando publicidad oficial a Televisa? Ustedes deberían de saber a estas alturas que, por ejemplo, ahí en la conferencia mañanera, Televisa siempre está presente. Y ustedes dirán, pero si yo nunca he visto un reportero de Televisa. Porque el reportero de Televisa o reportera de Televisa siempre se sienta en primera fila. Nunca pregunta, pero está ahí siempre presente. ¿Por qué se le da publicidad oficial a Televisa o Azteca? Porque el principal medio de control en este país, y lo decimos con mucho dolor, es Televisa, es Azteca. Hay señales, la señal abierta, no la señal de paga, hablando específicamente de televisión. Por ejemplo, la señal de paga en Easy, ponle tú. Si tú pagas cable, entonces tienes una selección de canales de 80 canales, 120 canales, 700 canales, como lo quieran ver. Pero la tela abierta solamente tiene a lo mucho unos 10 o 15 canales. Entre ellos siempre han estado los de Televisa y Azteca. Entonces, si tú tienes a una familia que vive en una comunidad rural y que no está lo suficientemente en el conocimiento político y tiene que pasarse a conocer lo que se está haciendo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entonces naturalmente, pues sí, resulta producente contratar publicidad oficial de Televisa para mantenerlos a raya y que el principal medio de comunicación en este país, como lo es Televisa, no lo digo yo, lo dicen desgraciadamente los números en televisión,
Entonces no te conviene tener una televisora que constantemente te esté atacando. ¿Qué es lo que pasaría si Televisa tuviera el mismo modus operandi que lo tiene Reforma o el Universal? El Reforma y el Universal no son medios de comunicación, son medios políticos. Un medio político que se hace pasar por medio informativo ha sido muy normal en México. Reforma, por ejemplo, termina siendo un medio político, ustedes saben la historia de Reforma, ligada al norte, y el norte, un medio de comunicación justamente del estado de Nuevo León, termina siendo este periódico Reforma quien a través de sus páginas constantemente está en publicidad negativa del presidente López Obrador. Pero el Reforma no es un medio, no es un periódico para los mexicanos, o sea, no es para nosotros. Las portadas del Reforma no son portadas que espera que el Reforma compre la ciudadanía, sino que los políticos lo vean. Cada portada del Reforma, cada portada del Universal, cada titular es un medio político para la clase política, no para los ciudadanos. Eso hay que dejarlo muy claro. ¿Por qué? Porque te conviene muchísimo que los políticos, esta es la línea narrativa que tengo que seguir, muy bien. No se hace periodismo ahí, por ejemplo. Ahora, en el caso del Universal, debo decir que sí estamos bien, bueno, ellos están bien fregados en el Universal. ¿Por qué? Porque tienen esta situación de que ya ni siquiera les alcanza para pagar a sus columnistas. ¿Saben cuánto ganaba Carlos Loret de Mola como columnista del Universal? 250,000 pesos que pues han tenido que ir bajando porque si no tienes publicidad oficial, bajan las estadísticas. Y si bajan las estadísticas, por supuesto que bajan tus ganancias. El Universal no le queda más de otra que jugar a la patada de hogar. Entre más y más y más patadas des, más posibilidades tienen de que te den publicidad oficial. El problema es que un presidente como Andrés Manuel López Obrador no necesita publicidad oficial. ¿Por qué? Porque si tienes 70% de aprobación, si las encuestas te dan como un 70% de credibilidad, y aparte, de cara a la revocación de mandatos, te dan 70% para que te ratifiquen, entonces no debes estar muy preocupado de contratar publicidad oficial de los medios de comunicación. Por supuesto. Ahora, si eres un Enrique Peña Nieto, que ustedes también deben de saber que Enrique Peña Nieto, al final de su sexenio, allá por agosto del año 2018, ya en el ocaso del sexenio peñanietista, las encuestas le daban el 12%, cuando en realidad andaba en el 5 y en el 6% Enrique Peña Nieto. Si eres un presidente que tiene muy malos números en materia de aprobación, pues por supuesto que te interesa contratar publicidad oficial. Por eso el amaciato de la publicidad oficial entre Proceso, entre Reforma, el Universal y los medios de comunicación que ustedes gustan y manden, entre ellos Televisa. Ahora, ¿es importante contratar publicidad oficial? Es importante, la pregunta es esa, ¿es importante contratar publicidad oficial para que el gobierno no sea dañado? No todos, no todos, insisto, Televisa y Azteca es entendible, porque no te conviene tener desgraciadamente, a un foco mediático que tiene, por ejemplo, su propio canal de noticias, como Foro TV, o como lo puede ser, por ejemplo, otros, que sin embargo ahí está, a veces el constante golpeteo, en materia, por ejemplo, como Leonardo Zuckerman, o Raimundo Riva Palacio, o Héctor Aguilar Camín, porque estas son las mesas de información y de debate que les encanta a Televisa, ¿no? Ponen, prepárate para la mesa de análisis político más imparcial de todos los tiempos. Y te ponen a Héctor Aguilar Camín, a Raimundo Riva Palacio, a Leonardo Zuckerman, a Sergio Sarmiento, y todos coinciden en exactamente lo mismo. Desgraciadamente, pues a eso se ha convertido incluso programas como Tercer Grado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe de esperar? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que yo diría? El presidente López Obrador, por supuesto que tiene un plan. Ese plan es el Internet. En el tercer informe de gobierno, el presidente López Obrador dijo algo que me llamó poderosamente la atención. Dijo, esperamos que para el año 2023 haya Internet en todo el territorio nacional. Y yo cuando escuché eso, la verdad sí me costó creerlo un poquito, pero prefiero creerle al presidente que no tener fe en que no llegue el Internet a todo el país. ¿Por qué es importante que todo el territorio nacional tenga una cobertura gratuita de Internet? Desde Baja California hasta Quintana Roo. La razón es muy sencilla.
En México, solamente el 60% de la población tiene acceso a Internet, lo que significa que entre más personas tengan Internet, más personas van a prescindir de la televisión, más personas van a prescindir de la radio y más personas van a prescindir de los periódicos. Es decir, ¿para qué voy a ver en YouTube, en Twitter o en Facebook a personajes como López Dóriga si los puedo ver en televisión? La gente prescinde de lo que ya es común. La gente quiere algo nuevo. Y la alternativa, que a mí no me gusta que nos llamen medios alternativos porque no somos una alternativa, somos la única opción como sin censura y varios compañeros youtubers, es esta. Entre más medios de comunicación digitales existan, menos televidentes en Televisa y en Azteca hay. Entonces, mientras se da esta transición de poder mediático, los youtubers, las páginas de Facebook, los tuiteros, los facebookeros o en la plataforma que usted guste y mande, se hacen más fuertes, mientras que las televisoras se hacen más débiles. Entonces, si tienes internet gratuito para todo el país, ya no es necesario pagarle publicidad oficial a Televisa y a Azteca. Ese es el punto de la publicidad oficial.